desde que era yo muy niña. Algo de lo que me doy cuenta es que cuando era yo pequeña leía yo mucho, pero no leía yo acompañada de los adultos. Entonces, ya todo pasado caigo en cuenta de que muchas veces leía yo cosas y no entendía yo que era real y que era imaginario, ¿no? Entonces, la realidad me cayó un poco tarde. O sea, yo sí recuerdo, por ejemplo, estar leyendo el periódico y estar leyendo sobre alguna noticia sobre un asesinato y decir, qué tontos son los de la policía, que no saben que si ponen al asesino junto al cadáver de una víctima, la víctima va a volver a empezar a sangrar, porque eso lo había yo leído en El anillo de los Nibelungos. Y sí, ya estaba yo grandecita, ya tenía yo como 12 años, pero yo estaba convencida de que eso era cierto. Y poco a poco fui dándome cuenta que creía yo muchas cosas que no eran verdad, ¿no? Claro. Pero pues sí, como que con esos ojos un tanto inocentes, un tanto ilusos, fue que empecé a ver mucho de la vida, mucho del cine. Siempre fui una niña muy fanática. El cine tiene una gran influencia también en los narradores, pues, de esta época contemporánea, francamente. Y yo tengo un concepto del alma un poco extraño, muy alejado al concepto religioso. Yo no sé si el alma es divina o no es divina, o si transmigra o no transmigra. Yo solo sé que existe. Y solo sé que existe porque cuando te veo no estoy viendo un cuerpo y un cerebro. Estoy viendo un cuerpo, un cerebro y algo más. Y de ese algo más es de lo que a mí me gusta escribir. Claro. En cuanto a libros, la verdad no podría yo decir cuál es así mi libro favorito, ni mi libro de cabecera. Bueno, sí, hay uno que es uno de mis libros de cabecera que se llama Or Not To Be, ¿no? Del ser o no ser, que sería O No Ser, que en realidad es un estudio científico bastante breve en páginas, que son cartas de suicidio de gente tanto famosa como no famosa. Y simplemente, o sea, entre otras muchas lecciones que yo tengo de ese libro es que como escritora tengo mucho que aprender de aquellos que decidieron que el último acto de su vida iba a ser escribir, escribirle a alguien más, ¿no? A mí lo que me fascina de la muerte en todas las culturas es que, bien que mal, todas las religiones, todas las culturas, es algo que es común a todas las culturas, el temor a la muerte, y también alguna visión, alguna cosmovisión en la cual hay una vida después de la muerte, o la muerte es un lugar mejor. Es toda esta convicción. Y lo que me llama la atención es que, por bien que te pinten esta cosmovisión, esta vida después de la muerte, nadie la quiere. Sí, por hermosa, pacífica, por más que sea una recompensa, por más que sea, absolutamente nadie la quiere. Y hay gente que tiene una fe, convicción de que efectivamente hay un paraíso, hay un algo más. Nadie la quiere. Nadie la quiere conocer. Sí, y es un poco lo que nos define como almas. ¿Qué tal que nuestro concepto del alma viene de la evolución? ¿Qué tal que viene de la situación de que como tal somos efectivamente animales que fueron evolucionando, cubriendo sus necesidades básicas? Claro. Y de repente entre ese desarrollo de la inteligencia humana llega la conciencia de que tenemos un final, y
¿Y qué tal si que, como respuesta a eso, creamos el concepto del alma, que también es común a todas las culturas? Y, por ejemplo, otra prueba que podría dar desde mi punto de vista de la existencia del alma es la existencia del arte. Finalmente es lo único que queda de cualquier cultura. Es en realidad el único patrimonio real que se tiene como humanidad. Y bueno, las emociones, los pensamientos, que esa alma es lo que hace que tú te sientas conmovida por una obra de arte hecha en el Imperio Romano, cuando que no tienes absolutamente nada en común con las personas que contribuyeron a crear esa obra. Entonces es muy chistoso, ¿no? Porque Oscar Wilde decía que el arte no sirve para nada, y claro, no sirve para nada desde un punto de vista humano y del alma, es lo único que importa, nada más. Tener una carrera de la que vivo dentro del periodismo, por un lado me ha quitado como que la oportunidad de tener una trayectoria literaria como la de la mayoría de mis contemporáneos, ¿no? Que dan cursos, dan conferencias, son jurados, tienen becas y demás. O sea, yo teniendo un trabajo de tiempo completo en un diario que es muy demandante, no me he podido permitir eso. Entonces, en realidad no estoy tan involucrada con cómo se mueve el mundo literario, ¿no? Yo estoy así como un satélite, ¿no? Lo cual, por otro lado, algo me hace intuir que esa distancia me favorece también. Siempre percibo mucha insatisfacción hacia muchas cosas, rivalidades, rencillas, algunos acusan a otros de que acapara becas, otro se queja de que nunca se las dan a él, de los premios también todo el mundo los pone en duda, en fin. Entonces, te digo, en parte el precio que pago por vivir de una cosa, o sea, es un poco como si el periodismo fuera lo que me mantiene. Bueno, si viviéramos en otra época y fuéramos otro tipo de mujeres, te diría, el periodismo es mi marido y la literatura es mi amante. Pero, por ejemplo, yo sí, muy joven, me di cuenta que vivir de la literatura iba a ser difícil. Y también estaba yo enamorada del periodismo, estaba yo enamorada de las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, y ninguna de las dos cosas se caracteriza por bien pagada. Pero, pues sí dije, pues voy a hacer las dos, ¿no? Y sí, o sea, de hecho, muchos años me dediqué exclusivamente al periodismo, fui corresponsal extranjera, y ya que terminé de ser corresponsal y regresé a México, dije, ahora sí, a meterme a talleres, a estudiar y a darle seguimiento a la cuestión de la literatura. Ya, o sea, mi oficio ya lo aprendí, ¿no? Lo que me va a dar de comer ya lo aprendí. Ahora vamos a aprender lo del alma. Pues mira, yo tengo la suerte de estar en un medio que es realmente independiente. No tenemos el dueño de este periódico no tiene dueño. Los dueños es una comunidad somos una cooperativa, y entonces pues yo te diría que somos un proyecto, nada más por eso somos un proyecto necesario. Y en cuanto a la libertad de expresión, es que yo creo que ya la pregunta no es si hay o no libertad de expresión en México, es si a alguien le interesa o no escuchar puntos de vista diferentes a los de la línea oficial. Es extraño porque yo lo que percibo es que
ahorita no es apatía, es todo lo contrario, hay muchísima gente muy enojada. O sea, eso no lo veíamos antes de que existieran las redes sociales, pero ahorita vemos las redes sociales y tal parece que los mexicanos ya somos incapaces de discutir ningún tema sin estar arrojando espuma por la boca. Pero eso me parece importante, eso cambió mucho mi percepción. Yo efectivamente pensaba que estábamos en un medio de apatía y me consuela mucho ver que no lo estamos. O sea, quizás no estamos, quizás no estamos discutiendo a un nivel muy productivo, que digamos, pero definitivamente lo que hay no es apatía, es mucho enojo y muchísimo coraje. Sí, están, o sea, a favor y en contra de todo, pero hay mucho enojo. Y eso no hay que echarlo a saco roto. Es como cuando a mí me dicen, es que en México la gente no lee. Perdón, o sea, yo lo percibo de una manera totalmente diferente. O sea, quizás no estén leyendo el Quijote de la Mancha y cosas que los intelectuales creen que uno debe de leer, pero en México se lee muchísimo, muchas veces incluso para cubrir lagunas que dejó una educación pública deficiente. Pero perdón, o sea, yo viajo en el metro y veo a gente estudiando como nunca. Hay ferias de libro y no puedes ni caminar, y no me vas a decir que es gente que no tiene nada mejor que hacer, de que somos unos apáticos, de que solo nos interesa el fútbol, de que nadie quiere discutir nada, de que nadie tiene disposición a luchar por nada, a protestar por nada. Bueno, quizás sí, pero pues también hay mucha gente que está interesada en sobrevivir, o como te decía yo, muchas veces hubo un estudio alguna vez de qué leen los que no leen, sobre hábitos de lectura en clases sociales muy pobres. Muchas veces están leyendo cosas que necesitan para los empleos que tienen, porque la capacitación que recibieron y por las lagunas que tienen desde la educación preescolar y primaria, lo están intentando. Las editoriales mexicanas difundieran a autores mexicanos. Yo ahorita veo que la mayoría de las editoriales mexicanas, seamos honestos, ya no son mexicanas, y difunden lo que para ellos son apuestas seguras, cosas que ya fueron éxito en Estados Unidos o que ya fueron éxito en España, pero que a lo mejor no le están diciendo nada al mexicano promedio. Sí, quizás a una mujer de clase media puede interesarle mucho la trilogía de Crepúsculo o Harry Potter. Me parece una cosa excelente que de repente haya resultado que niños de 12 años o hasta más pequeños leyeran libros de 600 páginas sin muñequitos. Eso me parece excelente. Pero ¿cuántas de estas importaciones españolas o estadounidenses o británicas, qué le están diciendo a la mayoría de la gente? Puede ser que muy poco. O sea, y bueno, sí, no critico que como empresa busques la moda y busques el bestseller, pero también cómo quieres que, por ejemplo, los jóvenes, no los jóvenes, la gente de cualquier edad y de cualquier extracto social aquí en México, lean cosas que son tan ajenas a su vida cotidiana. Entonces, yo sí creo que lo primero que tendrían que hacer las editoriales es promover autores mexicanos vivos. También, sí, me parece muy bien que en las escuelas se lean los clásicos, ¿no? Universales y de literatura de lengua en castellano, pero la gente tiene que tener referentes, ¿no? O sea, yo participé con un par de cuentos en una colección que hace muchos años editó el Estado de Hidalgo para distribuirlo en sus escuelas oficiales, que sí,
se llamaban los nuevos clásicos, y eran libros con relatos de provincia, relatos de ciudad, pero digamos, eran escritores mexicanos vivos. Y entonces, bueno, eran relatos de imaginación, de todos los géneros que tú quieras, pero referidos a México. Y fue bonito el proyecto porque, pues, aparte de las lecturas que exigía la Secretaría de Educación, se daban estas lecturas también. Y se les llamó los nuevos clásicos porque, diciendo, bueno, no nomás están los clásicos, valga la expresión, ¿no? Están los clásicos que le están hablando a estos jóvenes, era para secundaria y preparatoria, que le están hablando a estos estudiantes jóvenes desde su lugar de provincia, desde sus ciudades, desde cosas que ellos conocen. La verdad, tú entras a una librería y ¿qué es lo que ves? Bueno, desde que empiezas con las cosas estas de que algo se pone de moda, y entonces cualquier libro que agarras lo ves y es de vampiros. Ahora son zombies. Sí, que las 50 sombras de Grey, y que, o sea, son cuestiones de moda. Sí, eso va a tener muchísimo público, pero estás dejando fuera a toda la gente a la que no le interesa y no tiene por qué interesarle. O sea, estás manejando la literatura como manejas la cartelera de cine, que sí, son los hits que hubo en el extranjero. Y la gente los va a leer porque le toma menos de 100 pesos y menos de 3 horas irlo a ver. Pero un libro es una inversión mucho más grande de tiempo y de dinero. Y si quieres darle, y le tienes que dar algo a la gente con lo que se sienta identificado, cuestiones que reconozca, que le interesen. Que tener una opinión sobre todo es un vicio. Creo que el conflicto magisterial es algo demasiado complejo, porque yo veo que todo el mundo tiene razón en algo. O sea, efectivamente hay maestros muy buenos que les pagan 3 pesos. Efectivamente veo que la reforma educativa les está quitando, sí, privilegios que no deben ser a muchas personas, pero también les está quitando derechos que sí se merecen muchas otras personas. Y bueno, lo que pasa es que lo que se creó en el magisterio es una especie de Frankenstein donde hay muchísimos sectores e intereses pegados dentro de una sola cosa, ¿no? Si algo necesitamos en este país es educación pública que funcione, lo cual me parece una vergüenza que se nos olvida que no tenemos, que nuestros presupuestos son nada despreciables, que nuestra recaudación fiscal sea un desastre por ineptitud e intereses y demás. Eso es otra cosa. Pero si algo necesitamos tener en este país es educación pública de calidad, y estamos cada vez más lejos de tenerla. ¿Y qué te puedo decir? O sea, yo conozco en Chimalhuacán, por ejemplo, que es una zona pobre del Estado de México, conozco una excelente escuela pública. Es un poco a la antigüita, de que el director se pone afuera de la escuela y revisa que los niños vengan limpios, peinados, les revisa las uñas, etc. Si un niño viene sucio, no humilla al niño, llama a la mamá, habla con ella. De repente en esta escuela no tienen para pagarle al personal de limpieza. Entonces, las señoras lo hacen con gusto porque ven que los niños están progresando. Si un maestro no está funcionando, las señoras se organizan, y te estoy hablando de señoras realmente pobres. Ninguna de esas personas está protestando, pero al mismo tiempo son personas a las que les pueden quitar sus derechos de aguinaldo, de vacaciones. Yo alguna vez conocí a una persona muy mayor de la SEP del Conaculta, que ella lo que hacía era captar a autores no muy conocidos como una servidora, para ir a hablar de lectura sobre todo escuelas secundarias y preparatorias
públicas, de muy, muy bajos recursos. Y es increíble la respuesta que tenías. O sea, era como el día de fiesta de que fuera alguien a hablarles. Y la señora me decía, es que yo siempre voy con ustedes, las personas que no son reconocidas, porque los reconocidos no les dan ganas ni tienen tiempo para hacer este tipo de labor, ¿no? Y era de ir a donar tus libros, ¿no? O sea, yo compraba mis propios libros y los donaba, porque si intentabas venderlos o lo que sea, ni el director de la escuela te lo podía comprar en 20 pesos un libro, ¿no? Y pues era irles a llevar 15, 20 ejemplares para que los tuvieran en su biblioteca, ¿no? Fíjate que son relatos que escribí en épocas muy diferentes, muy distintas de mi vida. Es como si los hubieran escrito varias personas, como si personas diferentes los hubieran escrito y otra persona, yo, ya más adulta y más, ya habiendo escrito novela y demás, me puse a pulirlos. A mí más que pulir un texto me gusta decir que le saco punta, le saco filo, ¿no? O sea, y entonces es una mezcolanza de cuestiones realistas con fantasía, que es más o menos como funciona mi mente, y es más o menos, no, y además es algo de lo que yo estoy convencida. En realidad yo no creo en esta distinción entre literatura realista y literatura fantástica. O sea, según yo, todos nosotros vivimos con un pie en la realidad y con un pie en la fantasía, desde el momento en que soñamos, desde el momento en que imaginamos, desde el momento en que tenemos proyectos que no existen, pero nosotros estamos construyendo en la mente, estamos viviendo en la fantasía. Claro, todos, desde el momento en que leemos, desde el momento en que vamos al cine a que se nos estimule la imaginación, eso forma parte de la vida real, pero estás entrando de lleno por tu propio pie y alegremente a la fantasía y a lo imaginario y a lo inexistente. Entonces, te digo, para mí yo no encuentro mucho esa distinción. Honestamente, yo había pensado ponerle este libro originalmente Jardín de Adultos. O sea, como si hay un jardín de niños, debería haber un jardín de adultos. Pero yo en estas situaciones sí tiendo a tomar el consejo de gente profesional en la edición, ¿no? O sea, yo sé escribir el contenido. Pero, por ejemplo, yo sí pedí asesoría aquí en Editorial Jus, pedí asesoría de que, oye, ¿les parece que está bien este orden? Porque no estoy casada con el orden, si quieren podemos cambiar el orden, ¿no? de los cuentos. Entonces, quien me hizo el dictamen en aquel entonces, que fue el escritor Alberto Chimal, me sugirió un orden diferente de los cuentos y me sugirió titular el libro como uno de los cuentos. Entonces te digo, yo la verdad en ese sentido, y por lo que te decía anteriormente, no dedico toda mi vida a esto. Claro. Entonces si hay alguien que tiene más experiencia en la cuestión editorial que yo, desde luego que sigo el consejo, ¿no? O sea, y también estudié en talleres lo suficiente como para que el ego no se me volviera una cosa desgarrada. Sí, claro. Que siento yo que es uno de los peores, o sea, he visto a muchos escritores quedarse en el camino por su ego, tanto en la calidad de lo que escriben como en la difusión que pueden llegar a lograr. O sea, el ego es el enemigo del escritor. Yo no soy una persona, o sea, digamos, sí tengo una propuesta, sí considero que hay cosas que no voy a negociar, pero también estoy lejos de esta posición de que lo que yo produzco es una joya preciosa que no debe ser tocada. Entonces, pues, así fue, la verdad. Yo tenía, te digo, toda esta colección de cuentos, algunos más realistas que otros, y pues simplemente me dejé llevar por el consejo de Jus. Pues acabo de
publicar 2 novelas como libro electrónico, que es, digamos, algo en lo que vamos a tener que incursionar todos, porque estamos en una época ahorita, sobre todo las personas que escribimos de lo que sea, en que si no estás en internet no existes, pero tampoco puedes dejar de existir del todo en el papel. Y bueno, una de estas novelas que publiqué como libro electrónico la quiero ofrecer a Editorial Jus para ver si me interesa hacer la publicación en papel.